pero con una retransmisión que nosotros agradecemos siempre. La retransmisión que hace EJUTV de redes y noticiashoy.com a través de sus plataformas digitales. También en diferido por Canal 24/7 de Cotas Cable Digital, ustedes pueden volver a ver esta conversación. Siempre digo que lo más bonito es que queda colgada en la red y uno puede escucharla las veces que quiere y compartirla también por todas partes. Miren ustedes el lujo que tenemos este miércoles 10 de abril de 2024. Digo lujo porque lo tengo nuevamente a mi querido doctor Pedro Gareca. Miren de pintudo que está siempre para sí. Buena pinta el doctor. Es abogado, ha sido fiscal general del Estado. Yo lo saludo así con mucha confianza porque sé que no se va a enojar conmigo, ¿no, doctor? No, para... Bueno, primeramente decirle, Maggie, muchas gracias por esta oportunidad. No es muy frecuente porque razones de salud muchas veces me hacen alejar y tengo que rechazar algunas invitaciones, quiero decirle, Maggie. Pero hoy estoy muy bien, pero gracias a los medios que me atienden allá en Santa Cruz. Está chalinga, doctor. Con una Sí, sonrisa en los labios, además, a pesar de que el tema que vamos a tratar, ay Dios santo, es un tema que nos quita la sonrisa, nos borra la sonrisa, ¿no? No, doctor, estoy hablando de la justicia, de esta supuesta reforma judicial y sobre todo, más que supuesta, elecciones judiciales. Yo había puesto como titular que íbamos a hablar sobre este vergonzoso proceso que hay de reforma judicial o de elecciones judiciales. No sé de qué otra manera calificarlo, doctor. ¿Cómo lo está viendo usted? bueno, en primer lugar, yo quiero saludar cordialmente a toda la audiencia masiva que usted tiene, que seguramente ellos también están pendientes de este gran problema que tenemos en Bolivia, que desde el 2011 y el 2017, en dos elecciones que ya hemos tenido, pues se han presentado gravísimas dificultades en el desarrollo mismo del proceso de preselección y quiénes han sido los que han incurrido en esos grandes problemas y dificultades, ¿no? Generando y sembrando de confianza en la ciudadanía boliviana. Han sido los legisladores que juran defender la Constitución, que son los responsables de legislar y de llevar adelante estos procesos, este modelo de proceso de voto popular que ha sido incorporado en la Constitución de 2009, ¿no? Y además aprobada con referéndum. Entonces, todos estos elementos hacen de que la clase política, ¿no? Circunstancial de 2011 y 2017 ha fallado con el pueblo y la sociedad boliviana. Entonces, ¿por qué digo que ha fallado? ¿No? Porque esos procesos selectivos del 2011 han establecido requisitos y baremos para llevar a postulantes políticos y no a los mejores profesionales del país, no aquellos profesionales que tienen idoneidad en los colegios y que trabajan en las universidades, que trabajan en las oficinas, en las empresas, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido, quiero decirle, Maggi, el 2017. En lugar de mejorar, ha sido empeorado el proceso, ¿no? Por eso es que nos encontramos ahora nuevamente en el proceso 2023, que el 2023 ha sido bombardeado por todo lado y de toda forma y hasta lograr fracasar el proceso 2023 de elecciones por voto popular. De uno y otro lado han venido las acciones constitucionales, ¿no? A través de acciones de amparo, ¿no? Y finalmente ha transcurrido todo el año y ¿a qué se ha recurrido? Se ha recurrido al
a la Corte Suprema, imagínese, Maggie, en un Estado de Derecho, recurrir la clase política que tiene responsabilidad de esa elección, recurrir mediante una consulta de opinión consultiva a varias instituciones y la que recibió con gran beneplácito fue el Tribunal Supremo de Justicia, que en sala plena decidió hacer la consulta, viabilizar la consulta del Tribunal Constitucional, y es por eso que nos encontramos ahora, porque a través de la DCP, la consulta 049 de 11 de diciembre, pues se autoprorrogaron los magistrados, los 9 magistrados del Tribunal Constitucional, y además favoreciendo a los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los 5 tribunales del Tribunal Agroambiental y 3 magistrados del Consejo de la Judicatura. Pues esta figura, quiero decirle, en causa propia, y entre interórganos favoreciéndose, es una figura que no es en ningún orden jurídico, en ninguna constitución está prevista. Pero sin embargo, acá en Bolivia se ha dado este fenómeno y es por eso que tenemos gravísimos problemas en este momento en el nuevo proceso de preselección. Y le digo por qué gravísimos problemas. Porque la Constitución misma dice que todos pueden postularse, pero los que a algún proceso eleccionario convocado por la Asamblea, cumpliendo requisitos comunes, especiales, etcétera, etcétera, ¿no? A los órganos máximos del Tribunal Constitucional. Pero resulta de que los autoprorrogados, pese a que la Constitución les prohíbe, el 183.1.2 les prohíbe. ¿Por qué? Las magistradas relegadas y los magistrados, elegidos y elegidas, no pueden volver a repostularse. Y eso lo ha establecido el constituyente. Y esa es una determinación aprobada en referéndum. El referéndum, y además que tiene el carácter de taxativa. No es interpretativa, es taxativa, de cumplimiento obligatorio. Por tanto, aquí es donde se agrava más la situación de este nuevo proceso 2024 por medio de la ley 1549 transitoria excepcional, ¿no? Donde han sido admitidos concretamente Ay, se me ha congelado la imagen, Davico. 4 han sido admitidos. José Antonio Revilla Martínez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, magistrado también del Tribunal Supremo de Justicia y expresidente del Tribunal Supremo, Olvis Egues Oliva, y también ha sido admitido Marvin Molina del Consejo de la Judicatura, sobre el cual hay una serie de denuncias en contra de él. Ninguna investigada, ninguna procesada hasta este momento. Y también se han postulado al Tribunal Constitucional. Y también se encuentra la magistrada Marina Durán, sí, Marina Durán, y Mariana Montenegro Áñez y el doctor Berríos. El doctor Berrío se postula de magistrado del Tribunal Supremo a Consejo de la Judicatura. Por tanto, la admisión que se hace de estos magistrados que han cumplido 6 años de acuerdo a la Constitución y que a los 6 años se cumple el mandato, ¿no? Es una situación totalmente ilegal. Ilegal.
y más aún si fueron autoprorrogados mediante una declaración constitucional. Estos dos componentes hacen de que la ciudadanía no tenga confianza en el proceso, no tenga confianza en el proceso. Es más, quiero decirle, Maggie, existen nombres de profesionales que han sido nombrados mediante decreto cuando el Tribunal Constitucional, el primero, fue objeto de una serie de demandas, de procesos, etcétera, y muchos de ellos tuvieron que retirarse e irse renunciando. Y han sido nombrados interinamente por decreto el año 2009 y 2010, ¿no? Por decreto, cosa que ni la Constitución de 1967 ni la Constitución actual de 2009, pues prevé esa figura de la designación de magistrados vía decreto o vía ley ordinaria del legislativo. Pero, sin embargo, han sido admitidos también, mire usted, esos magistrados que fueron nombrados por decreto han sido admitidos actualmente por la Comisión de Constitución, Justicia y Justicia Plural. Entonces, estos son elementos que hacen daño, en realidad, a la democracia misma y violan la Constitución política del Estado. Es que, me pregunto, Maggie, es que un profesional que ha sido designado mediante decreto como magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia, mediante decreto, digo, ¿no? En vigencia de la Constitución 2009, no violó la Constitución, pero desde luego que violó la Constitución. Entonces, yo creo que los legisladores no tienen que validar situaciones de esta naturaleza. Y eso lo tienen en su ley 1549, ¿no? Donde ellos deberían tener un poco más de celo en realidad y de rigor en esto de los requisitos. Estos son dos elementos componentes que dañan en realidad el proceso ya en estas fases donde ha alcanzado prácticamente la habilitación. Están habilitados ellos. Ahora, no sé si continuarán en las otras fases. Ahora es pues gravísimo, doctor. Usted ha hecho un extraordinario recuento, ¿no? Y efectivamente el proceso ha ido de peor en peor. Ya no sé si se puede usar esa expresión desde la primera elección, y ya lo de ahora es la tuti, como decimos vulgarmente, es la tuti lo que está pasando. Pero desde el origen, ¿no, doctor? O sea, esta modalidad de una elección por voto popular, en base además de candidatos que han sido seleccionados en una fase también muy cuestionada, no existe en ninguna otra parte. Es lo que yo leo y he buscado a propósito incluso de un artículo que presentamos hace 2 semanas. Eso para comenzar. Segundo, que también ahí mismo en el proceso se contempla que el presidente puede nombrar por decreto a los magistrados de manera interina, ¿no? Si hay algún problema de acefalía, vacancia, lo que fuera. Lo que llama la atención, doctor, es que ya era observado desde el primer momento, pero el gobierno, sea Evo, sea Arce, va consolidando paso a paso, año tras año, un proceso por demás observado, cuestionado, de poca credibilidad, y como el de ahora, digamos. Ya el año pasado, doctor, era muy previsible de que no iban a haber las elecciones judiciales. Y por lo que está pasando ahora, todo hace prever que este proceso va a seguir postergándose hasta después, me imagino, de 2025, después de que pasen las elecciones generales. Exactamente, Mari. Existen modelos en otros países donde en realidad existen comisiones especiales de preselección, de nominación y también de participación de la ciudadanía. Esas comisiones especiales, pero son técnicas. Las que nominan, las que se encargan de evaluación de méritos, de experiencia, de idoneidades, ¿no? Se encargan de la idoneidad ética, de la idoneidad moral, de comprobar la idoneidad
de experiencia, de trayectoria, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De amplia experiencia, de comprobar esa amplia experiencia. Pero es una comisión especial, totalmente imparcial, técnica. Y esa comisión es la que se encarga de elevar las nóminas de los mejores clasificados para que el legislativo proceda a la designación, ¿no? Y el presidente, a su vez, lo mismo, también hay otro modelo en que hay una comisión, o sea, el presidente, es decir, con un porcentaje, nomina en realidad a determinados magistrados, posibles magistrados, y será el legislativo, su Congreso, el que decide en realidad. Pero generalmente se introduce la figura de los comisionados especiales técnicos. Y eso es lo que da garantía de llevar adelante, indudablemente, en la selección a magistrados que realmente, pues, van a garantizar que la idoneidad ética y moral en sus contenidos y en sus fallos, ¿no es cierto? Van a garantizar la idoneidad, la profesionalidad en sus fallos. Van a, van a garantizar también, es decir, la argumentación dentro del marco de los estándares internacionales, ¿no? Y el respeto de los derechos humanos, que son esenciales en una estructura de los fallos. Entonces, lo que nos necesitamos en Bolivia es una reforma de la Constitución que transforme todo el modelo de que tenemos, que no es un modelo, es un mamarracho que ha conducido en 2 periodos y ahora se intenta con el tercero. ¿A dónde quieren llevarnos? Ya estamos en realidad con una justicia caótica, partidaria, militante, de servicio no a la justicia, no de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino más bien de servicio a intereses políticos. Y fuera incluso, Maggie, de la politización de la justicia, ¿no? Ahora ya no es solo la injerencia en realidad externa de otros órganos o poderes, ahora también la injerencia bien se da, ¿no es cierto? Se da para desnaturalizar el principio de independencia. Esa injerencia también viene del otro lado, vienen de abogados, de grupos de abogados en muchos casos, ¿no? Y también viene de los propios jueces, siendo así que la responsabilidad del juez se encuentra íntimamente ligada con el nivel de racionalidad contenido en sus decisiones. Y ese contenido, ¿no? Basado en sus decisiones, pues debe respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales en igualdad a todos los ciudadanos del país, porque esa es la función esencial de un juez, de un magistrado, y no lo que tenemos hoy día. Está perforada esa justicia por una serie de influencias políticas y los actuales jueces y magistrados, salvo excepciones, indudablemente, porque tenemos jueces de carrera. Maggie, la respuesta usted la tiene en los informes del CI, en el informe del Alto Comisionado de Jueces y Abogados, que han insistido, y últimamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le piden al gobierno, le piden al Estado una justicia independiente, que transformen su justicia. No le están pidiendo que aplique el modelo, le están pidiendo transformación. ¿Qué quiere decir? Le están pidiendo un cambio de modelo de justicia, ¿no es cierto? Le están pidiendo que haya mayor garantía, que haya independencia en los jueces,
¿no? Que hayan garantía al debido proceso, que no haya discriminación, que no haya selectividad en los procesos. Han descubierto que las pruebas, ¿no es cierto? La Human Rights ha descubierto que las pruebas contra Yanine Áñez, contra los perseguidos políticos como José Luis Camacho Luis y otros, Fernando, han descubierto irregularidades gravísimas en cuanto a qué, a las imputaciones. Entonces, eso es suficiente para cambiar el modelo. No solamente son los bolivianos los que hacemos notar estas falencias gravísimas, sino también los organismos internacionales. claro, a ver, todo lo que usted ha dicho es más que grave, ¿no? Y estoy recordando, usted también hace alusión, cómo el proceso ha sido tuerto y cuestionado desde el comienzo. No podemos olvidarnos el porcentaje altísimo de gente que votó en blanco o nulo en los primeros dos procesos electorales. O sea, los que han sido elegidos también han sido elegidos con bajísima votación. No podría decir que tienen poca o hasta en algunos casos ninguna legitimidad, ¿no? Pero ahí están, sin contar todos los otros entuertos en el proceso preelectoral, sea en la designación de los candidatos y demás. Lo que yo sigo preguntando, doctor, ¿cómo es posible que ya en este tercer proceso, el año pasado, insisto, ya era evidente que el gobierno no quería que hayan elecciones porque hay el cálculo de 2025? Y no hay una fuerza, doctor, desde los otros sectores, desde el frente opuesto al gobierno, para poder corregir estos entuertos. Eso por una parte. Y lo otro que me gustaría muchísimo, doctor, que usted precise, porque mucho se dice, cada vez que se aborda este tema, se dice, pero la justicia siempre ha estado politizada. Todos los gobiernos han instrumentalizado la justicia. Usted ha tenido una experiencia muy importante como fiscal general del Estado. Y digo, no es que antes fuera todo perfecto, pero quisiera que haga una relación, ¿no? Entre antes y lo que está sucediendo hoy. Dos en una, doctor. Perfectamente. Para empezar, efectivamente, en el sistema anterior, durante la vigencia de 1967, el año 1994, pues esa reforma marcó un hito en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque a través de la reforma, en realidad, allá se crearon órganos nuevos. ¿Y qué hizo el Congreso? El Congreso convocó elecciones y eligió a los mejores magistrados al Tribunal Constitucional. 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. A los mejores se evaluó méritos, trayectoria profesional, impecable, impecable, y no se fijó el color político de ninguno de ellos. Además de que ellos no tenían ninguna militancia política, y este es un elemento importante en el derecho comparado. No haber tenido militancia política jamás en su vida profesional, jamás. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un elemento básico que permite la imparcialidad, la objetividad, la independencia en las decisiones al momento de decidir, inclusive de causas en contra del propio gobierno, porque quienes cometen, digamos, exceso de poder es el gobierno. Y también el legislativo muchas veces dictan leyes incompatibles con la Constitución, y para eso está ese tribunal imparcial y objetivo que da garantía al pueblo boliviano, ¿no? Ahí tenemos, mire, usted, un ejemplo clarísimo de cómo debe ser perseguido. Ese año funcionó el modelo, ¿no? Elegido, seleccionado, con pruebas, etcétera, por el legislativo. Pero ese legislativo no era un legislativo hegemónico, era un legislativo diverso, ¿ah? Diverso en cuanto a qué, cultura y también preparación y especialidad. Recuerdo yo que ahí estaba el doctor Benjamín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad, Benjamín Miguel, catedrático de la UNSA, ¿no? Y hubieron otros tantos constitucionalistas del respeto,
¿no? Que sabían el derecho constitucional, ¿no? Ahora, mire usted, de aquella fecha, estamos hablando 1999, cuando empezó a funcionar aquel tribunal constitucional, ¿no? Todas sus decisiones fueron aprobadas por unanimidad, por unanimidad. Inclusive, reitero, ¿no? En resguardo de la Constitución, cuando se trataban de asuntos que interesaban al presidente de la República. Pero sin embargo, ese tribunal salió siempre respetando la Constitución, haciéndola prevalecer y además el derecho convencional. Las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues eso es lo que está ausente en el modelo actual. Eso es lo que está ausente. Porque, y usted lo ha subrayado, fuera de la injerencia política, etcétera, la hegemonía que ejerció el 2011 el movimiento al socialismo con 2/3 de voto en el legislativo, ¿no? Y luego en el 2017 ha repetido, ¿no? Agravando inclusive, ¿no? Esa designación. Y ahora se intenta repetir sin tener esos 2/3, ¿no? Yo recuerdo, Maggie, que el 2011 y el 2017 el máximo que obtuvo fue 10% de legitimidad de voto popular. Luego fueron descendiendo en 7, 5, 3, 2, hasta 1%. E inclusive hay suplentes que han ocupado por renuncia del titular con 0,1% más. Qué bárbaro. Incluso han llegado a ser presidentes, están de presidente de los órganos judiciales sin tener un 1%, siendo suplentes. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. La legitimidad es un componente fundamental en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, jurisdicción ordinaria, ¿no? Y no solamente es importante, pues, el decir la legalidad, la legitimidad. ¿Por qué? Porque los magistrados tienen que resolver sus decisiones, pues, en base a los parámetros y criterios de qué? De derechos fundamentales, en base a los valores y principios, y también al derecho convencional. Y son los ciudadanos los que esperan en realidad que los tribunales actúen en esa forma, ¿no? Protegiendo sus derechos. Pero ocurre que, ¿qué confianza pueden tener actualmente si es que se vuelven a presentar aquellos que tienen una carga procesal, pues le digo, pendiente de más de 12,000 causas, imagínense? Claro, a ver, preocupante pues, doctor, este panorama. Digo, no me voy a olvidar de todos los problemas que han habido el año pasado y también a inicios de este 2024 por unas intervenciones muy cuestionadas del Poder Judicial, violando la independencia de poder que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Esa famosa independencia, o sea, yendo sobre la autoridad que tiene la Asamblea Legislativa en el tema, por ejemplo, de la interpelación a los ministros, ¿no? Y muchas otras. Curioso es que la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, en gran medida, no ha sido capaz de defender su independencia. Lo estamos viendo ahorita en toda la discusión con este tema de la autoprórroga de los magistrados. Debería ser así una cuestión unánime de decir, aquí ponemos freno porque nos van a afectar también a nosotros en la independencia que tenemos como un poder, el poder legislativo. Mi angustia, doctor, es que se están viendo de manera así fehaciente, concreta, burda, torpe, no sé ya qué palabra usar, todas estas violaciones al proceso. Ya ni vamos a hablar después, le voy a preguntar de la reforma judicial, porque con una situación como esta, pues ni idea de pensar en una reforma judicial, ¿no? Pero vuelvo, se ven de manera muy torpe, brutal, todas estas manipulaciones, violaciones a lo que está establecido en la Constitución de parte de los administradores de justicia.
Si los administradores de justicia están violando la Constitución, las leyes y todo, pues ¿qué se puede esperar de la administración que puedan hacer ellos en relación a todos los procesos que tienen que ver con la sociedad? Yo creo que en este momento, Maggie, es cierto que no podemos intentar una reforma, ha sido rechazada en realidad. La clase política no ha apoyado la propuesta de reforma a la Constitución que presentó en febrero el grupo de juristas independientes después del último cabildo que se realizó en Santa Cruz, ¿no? Ninguna de la clase política opositora, supuestamente, tomó la voz de ese movimiento de reforma de la justicia. Ningunos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están conformes con el modelo actual del fracaso del 2011-2017? No. Aunque no va a resolver un modelo en realidad todos los problemas de la justicia, ¿no? Sino que hay que hacer otros cambios, ¿no? Por ejemplo, de darle un buen presupuesto pues al Poder Judicial, ¿no? Un 3%. Ahora no alcanza ni al 0,5%, pero sin Exacto. embargo el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Defensa tiene un mayor presupuesto que el Poder Judicial. Eh, Hay municipios donde no existen jueces, pues eso lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, y se ha procedido al nombramiento de jueces interinos que no han hecho la carrera, pero sin embargo se los ha legalizado y han sido nombrados en salas plenas íntegras antes del cumplimiento de mandato del 31 de diciembre. Entonces, estamos realmente, Maggie, ¿no? Ante un sistema complejo totalmente de la justicia boliviana, ¿no? Donde, donde no existe hasta el momento una cultura política de los asambleístas de la Asamblea Legislativa, llámese de Creemos, llámese de Comunidad Ciudadana, ¿no? Donde presente un proyecto transformador de la justicia, donde se garanticen las escuelas judiciales para jueces, para fiscales, donde se establezcan normativas y mecanismos que garanticen la idoneidad de los postulantes en lo ético, en lo moral, la idoneidad técnica, la idoneidad también en el manejo gerencial de los despachos judiciales y a su vez donde se establezcan también si los postulantes, los profesionales no tuvieron en su vida alguna acción o demanda de carácter administrativo, de carácter ética, en sus tribunales, en los tribunales de honor, ¿no? No se esos componentes tienen que formar parte necesariamente de una transformación para tener una justicia independiente, pero va a tener que pasar mucho tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que los legisladores sean conscientes de que hay necesidad de transformar y no de convalidar esta situación caótica de desastre de la justicia boliviana. Ahora, doctor, ahí se suma también otros actores se suman. Voy a hablar en plural. No. Es evidente que es cuestionable también la actuación de la mayoría de los representantes, de los asambleístas a nivel nacional. Pero también se nota una ausencia total, salvo unos pronunciamientos así muy esporádicos que parecen esta vez más personales, de las universidades, del sistema público, sí, pero también de las privadas, digo en conjunto, pronunciamientos de los colegios de abogados, ¿no? Que tienen que ver tienen una relación directa con todo lo que se refiere pues a los administradores de justicia. No se ve, doctor, una reacción así de verdad de indignación y de preocupación de parte de estas instancias que tienen un peso. Porque yo estoy convencida, doctor, que si no hay presión desde afuera, esto no va a cambiar. No les importa, ya no guardan ni las formas, como se dice, ¿no?
Ya no les importa ni siquiera guardar las apariencias. No, 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 no. Es de frente, sin ningún disimule, nada. Porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Los atropellos se consolidan. Así es. Eh, las universidades, yo creo que tienen que cambiar su currículum, su currículum, su malla curricular, necesariamente, porque hay nuevos problemas que se han presentado, como estos, por ejemplo. Entonces, habría necesidad de reformar esas mallas curriculares, ¿no? Por ejemplo, los feminicidios, las violaciones de menores de edad, de niños, niñas, ¿no? Eh, los nuevos problemas que se están presentando ahora último, estimada Maggie, eh, he visto un proyecto de ley que me ha causado, pues le digo, el mayor asombro del firmante del proyecto de ley, ¿Qué proyecto de donde ley, doctor? el proyecto ley 010 2024, que recientemente se ha presentado por un diputado del MAS, donde se introduce la figura de la violación incestuosa en lugar del estupro. O sea, estamos hablando de modificaciones al Código Penal, ¿ya? Y claro que las penas se están agravando, las penas de 20, 25 años, inclusive la pena puede llegar, por la concurrencia de un agravante, puede llegar hasta 30 años de presidio contra los autores de las violaciones a niña, niño, adolescente. Pero lo que me ha llamado la atención en ese proyecto es que la permisión de relaciones sexuales consentida en menores de 14 años. De 14 años. ¿Cómo es eso, ¿Ah? doctor? O sea, dentro de los requisitos, ¿no? Hay un detalle muy extenso en realidad en el contenido, y ahí quiere decir de que o sea, van a permitir, si se aprueba ese proyecto, de que se legalice la violación con consentimiento con personas menores de 14 años. Es un horror. Esto ya es realmente, le digo, esto es una calamidad de la justicia. Pero ojalá que las instituciones tomen conocimiento, sobre todo las defensoras y las facultades de derecho en este momento, los colegios, y que se pronuncien sobre este proyecto, que se pronuncien. La Academia de Estudios Constitucionales se ha pronunciado ya con relación, le quiero decir, y ayer ha empezado el foro justamente del modelo de preselección y elección para magistrados. Entonces, y a la conclusión ha de sacar indudablemente un documento de conclusiones, pero ya anteriormente la academia ha mostrado también su posición respecto a este proceso, ¿no? De manera que yo creo que hace falta reforzar esas posiciones. Otras instituciones, la Facultad de Derecho están muy silenciosas. También quiero decirle los colegios de abogados. Hay colegios de abogados que yo no sé por qué no se pronuncian teniendo absoluta independencia, además de orientar y reflexionar y hacer propuestas de reformas, ¿no? En este momento. O sea que hay un vacío, realmente una indiferencia en estos casos, y ojalá que reaccione nuestro colegio y sobre todo nuestro colegio de acá también, tanto de Santa Cruz como también de Sucre y los demás colegios. Es una ausencia notable que se está dando, pero por eso es que muchas veces yo prácticamente siento, quiero decirle, Maggie, soy muy honesto en reconocer que tienen que ser ciudadanos a través
las columnas, los que tengan que denunciar o los que tengan que sugerir o proponer para mejorar estos procesos y que haya realmente, y que sobre todo, ¿sabe qué? Que haya la defensa de la Constitución y que esa defensa de la Constitución alcanza las fibras más íntimas de satisfacción de todos los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos de Bolivia, que sí ellos deberían ser amparados y protegidos. Y no lo son. En este No lo momento, son, no no. lo son, no No. lo son. Frente a una coyuntura como esta, doctor, no solamente lo que ocurre con el proceso completamente manipulado, violentado, todo lo que uno dice, de una manera vergonzosa, ¿no? Y que no pasa nada, voy a remarcar eso hasta el cansancio. Ahí están de manera torpe, ya sin disimular lo que están haciendo y no pasa nada. Silencio de las facultades de Derecho, silencio de los colegios de abogados. Frente a una coyuntura como esta, ¿qué queda? ¿Qué puede suceder? La percepción, doctor, es que este proceso de elecciones ya observado, ya cuestionado, no se va a realizar en 2024. Todo hace pensar que se va a patear el proceso hasta después de las elecciones generales, porque ya se ha dicho, no, el gobierno ha perdido la mayoría que tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo único que le queda es la manipulación y el control del Poder Judicial para que a partir de eso se impongan sus caprichos, su decisión, su voluntad, todo lo que fuera. Y mientras que no haya la elección general, que es donde ellos aspiran a ser nuevamente gobierno, este proceso parece que no va a cerrarse, aún con todas las observaciones que hay. ¿Qué puede pasar frente a una coyuntura como esta? ¿Nada? ¿Resignación? Efectivamente, May, estamos frente en este momento a un sistema de gobierno, que está apoyado en una justicia de militancia política y no de defensa de la Constitución. Y esto se ha venido cultivando desde el 2011 adelante. Desde la primera elección, en la segunda elección fue mucho más extensible con la 084 de derechos humanos, usted recuerda, reconociendo al presidente, ¿no? Violando el referéndum. El Y famoso derecho humano a la bueno, reelección indefinida. y en la actualidad con los autoprorrogados, ¿no? Con los autoprorrogados y además en la última sentencia de revisión, en revisión del mismo tribunal, donde entre líneas se autorizan repostularse, entre líneas, en la última sentencia, en la 01010, ¿no? De diciembre, de fines de diciembre. Entonces, todo el sistema ha venido erosionándose, pero erosionándose de tal forma que en este momento es poco improbable, Maggie, que se revierta esta situación. A no ser que haya una cierta flexibilidad y presión internacional y también interna de los órganos que tienen que ver con el derecho y la justicia, para que admitan en la calificación de méritos, en la evaluación escrita, admitan la prueba práctica para verificar si realmente los que han sido habilitados tienen la experiencia y la pericia en constitucional para resolver una acción abstracta de inconstitucionalidad, por decir, para resolver un conflicto de competencia entre órganos autonómicos, de departamentos, para resolver, es decir, un amparo, una acción de amparo, para dictar una sentencia de acción de libertad, una de acción popular, ¿no? Que demuestren ahí, en esa prueba, sus habilidad profesional, su trayectoria, su experiencia y su idoneidad también ética y moral. Si se aplica este tipo de prueba, pero no por los legisladores, sino por juristas
de experiencia, como yo sugeriría que sea la Academia de Ciencias Constitucionales que haga estas evaluaciones, que ayude a evaluar si es que le invitan, ¿no? Le dan lugar, para que así comprobemos de que realmente los habilitados, sí están preparados para garantizarle al pueblo de Bolivia una justicia independiente, ¿no? Caso contrario, vamos a tener lo mismo o peor de lo anterior, peor de lo anterior, ¿no? Por tanto, yo soy del criterio de que la idoneidad y la trayectoria y la experiencia y la competencia del profesional hay que evaluarla en conocimiento, sí, hay que evaluar su personalidad, ¿no? Hay que evaluar también sus motivaciones, sus emociones, su control, etcétera. Pero también hay que evaluar fundamentalmente sus habilidades prácticas, su pericia, su pericia. ¿Por qué? Porque hay 12.000 o más de 12.000 causas esperándoles en el Ah, Constitucional y las nuevas que van a ingresar en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala penal y sala administrativa, también hay otra cantidad esperándolos. Entonces, no pueden llegar profesionales que vengan a, a un espacio de un largo periodo de aprendizaje, porque eso perjudica al acceso a la justicia, a la retardación de justicia, se agrava esa retardación de justicia. Entonces, por eso sugiero de que el legislativo se flexibilice en este momento para la evaluación de méritos, si quiere corregir en algo el proceso, méritos, entrevistas y aplicación práctica con casos, que resuelvan un caso, una sentencia que dicten. También los del Tribunal Supremo y los del Tribunal Agrario, también es un asunto de esa materia, ¿no? Y los del Consejo, que resuelvan un caso, por ejemplo, de un proceso disciplinario, ¿ah? Que resuelvan un caso de proceso disciplinario, que dicten una sentencia, ¿no? O que hagan una auditoría a un proceso para ver la capacidad, la destreza, las habilidades que cuentan y que sean garantía de los derechos de los ciudadanos. primero, ¿dónde está la academia en este momento a la que usted hace referencia, doctor? Segundo, diga usted que no tengo ninguna esperanza de que eso pueda suceder, todos estos cambios o esta actuación que usted está planteando, ¿no? En esta segunda parte de su respuesta. No tengo yo la menor esperanza. El otro día me decían dos abogados de larga trayectoria, coincidían. Mientras que no haya un cambio radical, o sea, partir de cero no sirve nada de lo que está ahorita, no hay posibilidad de pensar que esto va a mejorar. Y por supuesto que volver más o menos a foja cero y partir de cero demandaría voluntad política de todos o de la mayoría de los actores que están involucrados en el proceso. Y eso le digo yo, bueno, estamos en un callejón sin salida, porque no veo tampoco una posibilidad de una voluntad política en eso. Y le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Y uno de ellos me dice, Maggie, por dos factores. Primero, por este manejo político de estar siempre bien con el poder central, por muchísimos motivos. Pero segundo, porque lamentable la justicia se ha convertido en un excelente buen negocio, entre comillas, ¿no? Cortar, Maggie, me decían, esto de que hay que pagar por una causa, de que se debe pagar porque se acelera un trámite, de que hay que pagar por una sentencia, es difícil que se corte porque hasta hicieron un número de la cantidad de millones de dólares que representan en un año, si uno considera el número de casos solamente en la sala penal del Tribunal de Justicia. Sí. La corrupción ha perforado al sistema de justicia lastimosamente. Yo decía no a todos los jueces, no a todos los jueces, pero es bastante populis esto de que hay sentencias que alguna vez se han cambiado, ¿no? En altos cargos judiciales, ¿no? Luego también se ha hablado de alguna pérdida de expedientes, anticipos de sorteo de causas, ¿no?
Y, y todos estos elementos configuran pues lo que se llama la corrupción, ese fenómeno, ese fenómeno maligno, ¿no? Que en todos los países se da, pero no en los niveles que se da acá en Bolivia. De manera que, entre tanto, no, usted lo ha dicho perfectamente, no se cambie, no se transforme la justicia como tal, no se haya una reforma total con los elementos y componentes que he mencionado al iniciar la conversación, pues no va a haber un cambio. Al gobierno le conviene que fracase este proceso y tener a los magistrados actuales hará todo lo imposible seguramente porque fracase. Eh, una señal se ha dado ya con la acción de amparo presentada el día lunes, ¿no? Por el señor Mejía, Charles Mejía, pero que ha sido retirada el día de ayer, la acción de amparo. No lo sé por qué razones ha sido retirada, ¿no? Pero esperamos que nos surjan otras en las otras etapas del proceso, en las otras etapas del proceso. Ojalá que nos surja, pero lo evidente es que estimada Maggie, es necesario que haya un cambio total en la clase política boliviana y que haya una sola voz y luego que haya un coro ante esa voz, un coro de apoyo para transformar la justicia en forma transversal, ¿no? Y tengamos el día de mañana, como esos magistrados que hemos tenido el año 1995, 1996. Le hablo como don Edgarolita Fernández, que defendía la independencia del Poder Judicial a toda costa, ¿verdad? Un jurista íntegro, ético, defendía contra la clase política que quería hacer desvirtuar las acciones de ese principio llamado independencia que garantiza y da seguridad a toda la ciudadanía, inclusive a la inversión pública. Ahora, dos preguntas más, doctor. Yo siempre les robo más minutos a mis entrevistados que los acordados, ¿no? Estoy pensando de que, insisto, ¿qué va a suceder si no se hace ninguno de los cambios, si no se da ninguno de los cambios que usted está señalando de manera muy, muy directa? Estoy hablando en lo inmediato. Y segundo, voy a meter aquí otro elemento que lo digo sobre todo cuando estamos hablando de política, de las campañas, de la corrupción, de los abusos de este poder. Yo decía, no le voy a quitar peso a la responsabilidad de este proyecto político perverso, y lo digo con esas palabras que tiene el partido de gobierno, el gobierno central. Pero creo que no todo es culpa solamente del MAS, ¿no? Al MAS no le interesa hacer un proceso de reforma judicial y eso está a la luz, o sea, es evidente. Pero sospecho, tengo la impresión, usted me dirá si estoy equivocada, doctor, de que tampoco le interesa a muchísima gente que se beneficia de esto, ya sea porque logra a través del pago, del soborno, fallos a su favor o librarse de culpa, o porque tienen también otros contubernios con el partido de gobierno, que tienen que ver con otras cosas. Estimada Maggie y estimados oyentes, no hay un modelo perfecto en realidad sobre administración de justicia. Pero sí, siempre hay que buscar una fórmula en realidad de cambio. Y ya lo decía anoche uno de los profesores mexicanos, quizás decía él, planteaba esto, un modelo de encuentro entre eh, la nominación, entre la nominación que hace el legislativo, ¿no? El legislativo o bien el ejecutivo nominando, proponiendo para que el legislativo designe, ¿no? Con una ratificación después de un ejercicio, de un periodo de ejercicio, para ver la probidad,
la trayectoria y experiencia de los jueces en la reelección de ellos a través de una elección mucho más participativa de las organizaciones civiles. De las organizaciones civiles. Se refería a facultad de Derecho, se refería a colegios, se refería a academias, o sea, a juristas, etc. Entonces, ese modelo quizás podría ser, dijo, adecuado para superar los grandes problemas que se tienen en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Ahora, acá, efectivamente, en el caso de Bolivia, pues tenemos un modelo que no tiene parangón alguno. Lo dijo uno de los mexicanos, lo dijo, que no tiene parangón alguno con ningún. ¿Por qué? Porque finalmente no es el pueblo el que elige, es la Asamblea Exacto, Legislativa mayoritaria, son los políticos los que exacto. eligen, son los políticos, son los acuerdos políticos o es la hegemonía política que se ha conformado a través de un proceso democrático que se vuelve antidemocrático porque finalmente no es el pueblo el que va a elegir. Es más, no es transparente ni público. ¿Por qué? Ni previa a la preselección, ni después a la elección son publicados. Por ejemplo, el que habla no los conoce a los candidatos, no conoce su hoja de vida, y menos el ciudadano que va a votar. Yo estoy seguro que los de la Comisión de Constitución así vertiginosamente estarán conociendo, es decir, la hoja de vida de los candidatos, ¿no? Su trayectoria política, no su ética, pero nosotros los ciudadanos, los profesionales del derecho, de las facultades docentes, no conocemos, Maggie, sus currículum de vida y no conocemos tampoco si alguna vez ellos han tenido alguna acción de demanda en lo ético ante los tribunales o tribunales de honor o tribunales de la justicia ordinaria. No conocemos. Entonces, este es un modelo totalmente, es decir, falso, falso. Por eso que estamos con una justicia tóxica, corrupta, y que el pueblo no confía. Ahí está clarísimo. Prometo que esta es la última, doctor. Lo ideal sería, como hemos coincidido, partir de cero, volver a foja cero y cambiar completamente todo porque esto está podrido de comienzo a fin. Sabemos que eso es imposible, ¿no? Sobre todo ahorita a corto plazo. Acciones concretas y urgentes que tendrían que tomarse ahora, que sean factibles, para tratar de corregir al menos alguna partecita de estos entuertos. Bueno, en este momento estamos hablando del proceso, ¿no es cierto? Exacto, Del exacto. proceso legal. Bueno, lo único que yo me animaría a pedir es, ante la serie de irregularidades que ya se han dado en la admisión y habilitación de los autoprorrogados y de los designados con decreto el año 2009-2010, ¿no? Y además que algunos parece que han sido habilitados con presión política, ¿no? Con presión política. O sea, un poco valiéndose de algunos medios, ¿no? Porque aparecían a cada momento en las pantallas acerca de sus impugnaciones, por qué fueron impugnados. Entonces, me parece que había de algún elemento de presión política también acá, ¿no? Entonces, lo que considero es que la comisión que debe evaluar méritos, que debe evaluar conocimientos y que la universidad, los representantes de la universidad, los representantes del colegio de abogados, los representantes de la sociedad civil y los representantes de los órganos judiciales, en este caso de la asociación de magistrados, ¿no? Que sean ellos los que no solamente elaboren preguntas cerradas o abiertas con bolos, etcétera, sino que sean los que lleguen a evaluar
a evaluar en realidad a cada uno de los candidatos, pero en forma pública, 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 porque lo que se quiere es que sea transparente. Eso es lo que se quiere. Dígame, ¿el canal televisivo nacional no puede hacerlo eso? Debería ser público para que todo el mundo, el que el día de mañana, pues tenga que votar, ¿no es cierto? Cuando seamos convocados a votar, sepamos cuál fue el mejor o cuáles fueron los mejores postulantes habilitados para el Constitucional, para el Tribunal Supremo, para el Tribunal Agrario y Consejo de la Justicia. Solo con transparencia pública, ¿no? O sea, reitero, y con la participación de estas autoridades, ¿no? Que ellos sean los responsables en la evaluación pública, yo creo que sí podemos rescatar algo, por lo menos algo de confiabilidad y de que serán independientes los que sean elegidos. Pero que no nos vengan con una lista de más de ciento y tanto que van a ir a la Qué bárbaro. elección, por favor. ¿No? ¿Por qué? Necesitamos solamente, ¿sabe cuánto, Maggie? Necesitamos, honestamente, solo necesitamos 18 magistrados para el constitucional, titular y suplente. No 36, por favor. Qué bárbaro. Necesitamos 18 para el Tribunal Supremo de Justicia y no 36 como quieren ellos introducir, como queriendo aparecer que sea más democrático, cuando en realidad allá es más manipulable en realidad esto de la elección. Entonces, y necesitamos que sean en 10 los magistrados para el Tribunal Agroambiental, ¿no? Y titulares y suplentes, y solamente necesitamos, pues, para el Consejo de la Magistratura, 6 magistrados y nada más, ¿no? Y no como están pretendiendo, es decir, que sean 15 o 16, ¿no? Es más, quiero decirle que la universidad debe tener muy en cuenta, los representantes de la universidad, las calificaciones, porque desde la ley actual, la 1549, en cuanto al puntaje de asignación a profesionales que tienen doctorados, que tienen producción intelectual frecuentemente, Maggie, que tienen 10, 15, 20 producción intelectual en la especialidad, tienen puntajes muy bajos, muy bajos. Entonces, eso ya es una discriminación al profesional, es generar un desánimo en el profesional que realmente quiere cambiar la justicia si es que llegan. Ay, qué panorama, mi querido doctor. ¿Ah? Usted va a tener que estar pendiente y no va a poder librarse de nosotros en estos días, porque creo que es muy importante cada una de las palabras que usted ha dicho, doctor. Hay que machacar en cada una de las observaciones y reflexiones que ha hecho. Voy a tratar de conseguir algún pronunciamiento de la Facultad de Derecho, en este caso de la René Moreno y de la UNSA, y también de los colegios de abogados. Lamentablemente, mire usted, ¿dónde está el Colegio Nacional de Abogados? No sé. En el caso del Colegio de Abogados de Santa Cruz es también un misterio. Hay un directorio que continúa, debió de renovarse ya hace un par de años, pero hay ahí un problema interno que no se resuelve. Y sigue un directorio que ya ha terminado su mandato hace un buen tiempo. Sí. Es difícil ahorita ver, pero bueno, buscaremos alguna forma de conseguir pronunciamiento, porque sí, lo que usted ha dicho es central. Creo que todas estas instancias deberían de estar en este momento alzando su voz, cuestionando y demandando, ¿no?, transparencia en todo este proceso. No hay otra. Esperemos que reflexionen todas estas organizaciones y que se pronuncien para apoyar en realidad y que haya un cambio, por lo menos, que sea alentador y de esperanza para todos los ciudadanos de Bolivia. Ay, ojalá. Ojalá, querido doctor. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo. Hemos conversado con el doctor Pedro Gareca. Les debo decir que nunca me ha negado una entrevista de las que yo le he pedido, y eso le agradezco muchísimo, doctor. Abogado, ex fiscal general del Estado. Sí, doctor, ¿qué iba a decir? Yo quiero aprovechar en realidad, pedir disculpas a un medio de comunicación que es muy escuchado también en Santa Cruz, al amigo Tufiaré. Alguna vez coincidió
la invitación con problemas de salud que he tenido. Pues no pude acceder a su convocatoria, pero desde luego, siempre lo escucho a él, siempre lo escucho bastante, pero yo expreso mis disculpas porque coincidió con un quebrantamiento de mi salud. Y estamos siempre para servirlos a todos ustedes. Y Yo muchas le gracias digo, por este espacio. yo le digo Tufico de manera cariñosa a Tufi. No, no Sí, creo que él se resienta, no, es buena gente Tufi. sí. Y decirle, Maggie, adelantarle, quiero decirle, es probable que muy pronto esté radicando en Santa Cruz. ¿Se va a Muy venir a pronto, vivir muy aquí? pronto, Por favor, me tiene por que decir, razones de salud, por razones de vamos, salud, vamos a querida hacer Maggie. un comité de recepción de Dios, no, bienvenida. no, no, Dios, yo creo que Dios nos bendice y pues nos permite de que también hagamos algo más desde allá de la tierra. Muchas gracias. Doctor, ya nomás lo estamos esperando. Para mí es una alegría saber. Y además que acá va a estar bien cuidadito. Véngase de una Ah, vez. muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Y gracias a todos. Muchas Chao, gracias. querido doctor. Chao, querido Hasta luego. doctor. David, con Ben- muchísimas gracias como siempre por el trabajo. Les cuento, gente, que a las 10 de la mañana está convocada una conferencia de prensa de la Gobernación de Santa Cruz. Van a dar a conocer el resultado de toda la auditoría que se ha hecho para ver, conocer cuáles han sido los manejos que han habido en la gestión anterior. Digo, en los años anteriores, no en la gestión anterior, en los años anteriores. Beso a todo el mundo y en la tarde, a las 5 de la tarde, hay un conversatorio sobre la situación del zoológico municipal. ¿Ha visto la agenda, no, doctor? Sí, la he visto. Estaré pendiente y muchas gracias nuevamente. Gracias, Y doctor, y lo bendiciones, Maggie. esperamos. Bendiciones. Muchas gracias. Muy Chao, amable. doctor. Chao, Hasta gente luego. querida. Chao, Hasta luego. Davidco. A continuar con la jornada de este miércoles. Vamos. Chao. Sector informativo de último momento. Acaba de ser visto un extraño sujeto con chaqueta verde y sombrero estilo detective. Los vecinos informan que es bonachón e inofensivo. Anda diciendo que es el vigilante verde y queremos entrevistarlo. Buenas tardes, estamos aquí con el vigilante verde. Se habla mucho de usted estos días. Cuéntenos, ¿a qué ha venido estas tierras calientes? Soy el vigilante verde y vengo a promover el uso responsable de energía. Tengo una misión entre ceja y ceja: detectar cualquier derroche de energía con mis sensores ultrasensibles. Ahí lo tienen, queridos oyentes, en exclusiva al vigilante verde, que patrulla noche y día para vencer a su enemigo mortal, el consumo innecesario de energía. Quisiera dar algún consejo a las miles de familias que nos escuchan. No abran tanto la heladera para que el motor no trabaje de más. Pongan el aire a 24 grados, que enfría igual y gasta menos. Y lo más importante, cierren puertas y ventanas para que no se vaya el aire frío. Y cuando salgan, dejen el aire apagado, CRE, consumo responsable. que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Embárcate en una experiencia gastronómica inolvidable en Pizzerías El Horno, donde la autenticidad del sabor se fusiona con la tradición. ¿Cuál es nuestro secreto para hacer las mejores pizzas? Nuestro horno de leña tradicional. En Pizzerías El Horno, cada pizza se hornea a la perfección, impregnada del inigualable sabor ahumado que solo el fuego de la leña puede proporcionar. Desde la clásica Mariana hasta nuestras creaciones especiales, cada mordisco te transportará directamente a Italia. ¿Puedes resistirte al encanto de una pizza caliente, crujiente y con ingredientes frescos? Únete a nosotros en Pizzerías El Horno y descúbrelo, donde la tradición y el sabor se fusionan en cada rebanada. Pizzerías El Horno, el destino definitivo para los verdaderos amantes de la pizza.